Sol de Mayo sale todos los sábados en Frecuencia Soberana. ¡Vámonos, gauchos! Once horas 24 minutos, seguimos en Frecuencia Soberana. Lo decíamos al principio, esto de pensar en las plataformas electorales por fuera del FIT y de Grabois. Los demás plantean la idea de mantener el acuerdo con el FMI. Massa incluso se puso en la última semana un poquito más intransigente en torno a esto de mostrar algunos reparos que antes no lo mostraba. Decir, bueno, che, mirá, paguemos y saquémonos de encima al FMI porque... pone grandes condicionamientos, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas públicas, exacto, sociales. Sí. De desarrollo, de producción, sí. Y demás. Y uno piensa en torno a esta plataforma que quedó, si se puede romper con el FMI. Bueno, para eso estamos en comunicación telefónica con Carlos Ríos, que es nuestro profe, nuestro especialista en temas económicos, para que nos pueda desasnar un poquito sobre esta cuestión. Buen día, Carlos. Nahuel y Erika te saludan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bien, muy bien. Bueno, lo decía recién. No sé si tuviste la posibilidad de escuchar. Sí. No parece haber en este escenario... no parece haber grande controversia en torno al FMI. Y nosotros nuestra idea es, bueno, plantear, ¿se puede romper con el fondo? Buena pregunta. En realidad, más que nada, lo que se debe hacer es primero terminar con el acuerdo ajustador que se aprobó hace 2 años atrás. Y por lo tanto, a partir de eso y suspender todo pago, ir a una investigación a fondo para determinar todas las irregularidades. Hay un informe de un estamento del gobierno que determina que efectivamente está lleno de irregularidades que darían lugar a la anulación de ese acuerdo. A partir de eso, bueno, la investigación, que vayan detenidos, que paguen con cárcel los responsables y con sus propios bienes todo el daño que se ha causado a partir de eso. Sí, porque mucho de esa guita también... El lunes pasado, este lunes que pasó, en el programa de Pañi, él mismo analizaba que una de las posibilidades es suspender indefinidamente los pagos, como mínimo 6 meses, y que eso no significaría nada tremendo. Es más, los que están asustados son ellos, porque han dicho en distintos semanarios que el desastre que causaría no llegar a un arreglo con la Argentina. Detrás de la Argentina está Egipto, está Ucrania y otros países, Ecuador y otros países que también tienen la misma situación de una deuda impagable. Claro, en estos términos en los que se está desarrollando el acuerdo, con estos plazos de vencimiento, que incluso en algunos se fueron aplazando, lo que se había logrado era estirar un poquito los vencimientos para poder llegar, pero lo que no se está hablando es, bueno, en las condiciones en las que se arregló este acuerdo. Claro, efectivamente. Ahora, Carlos, entrar en default, digo, porque esto de que es otro de los términos, digo, no pagar o suspender el pago generaría esta idea de, bueno, entramos en default. Nosotros necesitamos poder entrar en default para poder plantear otro tipo de acuerdo. En realidad, primero hay que derogar, yo creo que dentro de las propuestas, ya que ustedes se plantearon distintas opciones, como aparece en los programas, lo que plantea el Frente Amplio por la Soberanía como primer punto es derogación del acuerdo ajustador con el FMI, acá estoy leyendo, y suspender el pago de la deuda externa para su investigación y con esos recursos resolver las necesidades del pueblo. Esa es la posición. Primero que todo, no nos olvidemos que el Fondo Monetario exigió por primera vez que fuera aprobado el acuerdo entreguista, que fuera aprobado por el Congreso, y así lo lograron.
Ahí lograron la Entonces, legitimidad, es decir, bueno, esta es una deuda que ustedes aceptan pagar. claro, en realidad, para ser preciso, se generó otra deuda. Es tan tramposo esto que fue así. Se aceptó la deuda que había contraído el gobierno de Macri, de los 45.000 millones, y se canceló con un nuevo crédito. Claro, esto es lo que hay que decir, sí. Entonces ¿vos qué podés hacer? Es muy complejo el tema. Sí, es la dependencia eterna. Para abrir la instancia de la investigación profunda y desde ya, suspender todo pago. Indefinidamente, no hace falta ponerle un rótulo rimbombante. Entramos en default, simplemente dejar de pagar, cancelar y anular ese acuerdo que se logró en el Congreso y proceder al proceso de investigación donde paguen los responsables de esta entrega. Bien, Carlos, te llevo con esto que dijiste que podría generar, es decir, suspender para investigar, para no convalidar, sentaría un precedente importante para la soberanía, no solo de nuestro pueblo de Argentina, sino de los pueblos que están o que sus gobiernos han endeudado con un organismo como el Fondo. Eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, dentro de la misma lógica que vos traes de análisis, porque en los últimos tiempos escuchamos, después de presentados algunas posibilidades de acuerdo, que ya estamos viendo cómo pagamos. Entonces decimos, bueno, lo que permite el ahorro energético, claro. Si tenemos una cosecha buena después de la sequía, ahí tenemos un tercio más de los dólares, litio. Se prepara, es decir, vemos que se prepara no solamente continuar con el acuerdo, sino la mejor forma de pagarlo. Esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Sí, nos interesa y nos indigna. Exacto. Hay que seguir el esquema que ha prevalecido hasta ahora, ¿no es cierto? Es empujar una salida exportadora, porque el problema falso es que nos faltan dólares, claro. Y por lo tanto debemos acumular para cumplir con el Fondo Monetario, pero también con el tributo que se llevan los grandes monopolios extranjeros, con el tributo de que se llevan también los terratenientes. Todos exigen. Lo que tenemos es un estrangulamiento externo, no como dicen algunos, como dice desde Zayat en página 12 hasta Kachanowski, que tenemos una restricción externa. Acá hubo 40.000 millones de dólares en 39 meses, 40.000 millones de dólares que se fueron del Banco Central, a razón promedio de 1.000 millones. No quiero entrar en detalle, pero en lo último, o sea, en este año, en el 23, hemos tenido saldo negativo, son más las importaciones que las exportaciones, pero el saldo general son 40.000 millones de dólares. El tema es dónde están esos. Claro. Parte lo habíamos planteado en una de las entrevistas. ¿A dónde fueron? Entonces, seguir acumulando. La mitad de eso, agrego, la mitad de esos 40.000 millones se fueron a pagar una deuda externa privada, ni siquiera del Estado argentino, sino de empresas que presentaron un papelito diciendo: yo me endeudé con mi casa matriz, denme los dólares baratos, subsidiados, a la mitad del valor, para pagar esa supuesta deuda de empresas vinculadas entre sí. Es decir, otra estafa más que hay que sumar a la del Fondo Monetario. Entonces así no hay dólares que alcancen. Simplemente tenemos un problema enorme de estrangulamiento externo. No se puede pagar a todos. A ninguno de estos vampiros que se llevan la riqueza nuestra podemos pagarle. Ni a los monopolios, ni a los terratenientes, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la deuda privada con los bonistas extranjeros que tuvieron la negociación en el extranjero, que ahora se le va a pagar de nuevo. Te cambio la pregunta, Carlos. Esto de si se puede romper o no. Con este acuerdo y en este contexto, ¿se puede llegar que Argentina se desarrolle productivamente? Con este esquema no. Claro. Este esquema es solamente para un tercio de la población argentina. Este esquema es para generar más y más dólares. Por ejemplo, ustedes hablaron que es positivo la inauguración de un trayecto, de un tramo del gasoducto. ¿No es cierto? Que nos permitirían al autoabastecimiento e incluso exportar. Más que nada está pensado en exportar.
Pero el problema está es quién controla qué se produce y cómo se distribuye. Entonces, de ese dinero no vemos nada. Entonces, no sé si me explico. Sí. De ese dinero no queda nada en nuestras manos. Es como un colador las reservas del central. Entra un montón de riqueza, pero a la hora de la verdad no queda nada. Carlos, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ver la realidad tal cual es, para encontrar en ella las contradicciones que nos llevan a cuál debe ser, cuál se proyecta en el futuro, cuál deviene. Y esa realidad distinta para un país soberano, para el bienestar del pueblo, pasa por la lucha popular. Pasa por un cambio total de rumbo. Y en esto es importante, quería comentar algo, estaba pensando con relación a lo que está pasando en Uruguay, nuestro pueblo hermano del Uruguay. Sí. Vos fijate que uno de los modelos que nos propusieron, un espejo en el cual mirarse, decían ellos, estaba primero en Piñera, en Chile, hasta el gran levantamiento popular, también Bolsonaro y la calle Pou, que yo le llamaría la Cayo Pou. Fíjense lo que está pasando, el 50% de la población no tiene agua potable, no tiene agua dulce, porque las pasteras utilizan una cantidad superior a la que necesita todo el Uruguay. Exactamente. Además no invirtieron, siguiendo el plan maestro que el Fondo Monetario tiene para todo el mundo, dice no gasten en nada que no sea pagarnos a nosotros. Entonces, no gastaron, no invirtieron, porque no es un gasto, es una inversión, no invirtieron nada en obras estratégicas para que hubiera agua potable. Y ahora se encuentra el pueblo en esta situación, producto de un gobierno de esta característica. Ese es el espejo en el que quieren que nos veamos. Entonces, yo diría, Pepe Mujica dice, bueno, nos dormimos, dice. Reconoció él también, sí. Sí, pero yo diría que es mucho peor que se durmieron. Sí. Yo diría que se acostaron con el enemigo. Claro. Sí, parece más una decisión. Claro. No son solo las obras no realizadas, sino el tipo de desarrollo que le imponen a países como Uruguay, como Argentina, en donde desarrollar este tipo de industria lleva a estos resultados a largo plazo. Nos dormimos, me parece poco. Perfil productivo, incompatible con el bienestar del pueblo y el desarrollo del país. Bien, Carlos, mirá, creo que vamos, sí, nos dejaste una cantidad de temas. Y como sos columnista y el que nos ayuda a pensar la economía... No nos engañes más, porque nosotros le llamamos por una cosa y después nos quedan como 3, 4 temas para hablar. Claro, así que bueno, te agradecemos muchísimo la entrevista, gracias por estar en Frecuencia Soberana y bueno, nos seguimos hablando las próximas semanas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, así pasaba con nosotros Carlos Ríos, quien es nuestro profe, nuestro especialista en temas económicos, que bueno, uno tiene algunas dudas en términos de lo económico, qué es lo que se viene, es lo que se discute cotidianamente, más allá de las cuestiones de los tecnicismos. Nosotros intentamos esquivarla a los tecnicismos porque vio que parece que la ciencia económica solamente la discuten 2 o 3. Bueno, nosotros entendemos que no, que hay que discutirla a todo el mundo. Por eso nos alejamos de los tecnicismos, pero nos deja un montón de preguntas y cuestiones. Y conceptos importantes y nuevas líneas, digamos, de investigación y de análisis. Así que bueno, le agradecemos a Carlos por estar con nosotros.